sexual desde los 11 a los 15 años y hoy es una luchadora del movimiento de mujeres. La tenemos, digamos, para nosotros es un placer tenerla acá con nosotros. Y ahora está acá en la ciudad de La Plata porque para su causa viene una importante instancia. Ella, digamos, llegó a enjuiciar a su abusador, pero la justicia machista y patriarcal de la cual, digamos, denunciamos todos los días las rojas, tuvo fallo nefasto dejándolo libre a esta lacra que es parte de la policía bonaerense. Ahora Yara tiene la oportunidad de apelar y el tribunal que tocó acá en La Plata es el tribunal del juez Piombo, que es un juez muy polémico, de mínima, es un declaradísimo misógino. Y bueno, queremos acompañar a Yara, queremos que se haga justicia de una vez por todas y queremos que Yara nos cuente cómo se hace para salir de la situación de dolor y transformarla en lucha y plegarse a todo el movimiento de mujeres que también está peleando en la calle. La segunda compañera que vamos a presentar es Manuela Castañera, que es dirigente de la agrupación de Mujeres Las Rojas, es compañera militante del Nuevo Más y precandidata a jefa de gobierno por la ciudad de Buenos Aires. También, digamos, Manuela habla porque el 9 de marzo las mujeres tenemos una oportunidad más para salir a la calle, para pelear por justicia para los casos de violencia, por el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito, por el desmantelamiento de todas y cada una de las redes de trata. Y ya las mujeres sacamos la conclusión de que ni la justicia machista y patriarcal que deja libre a los femicidas y a los violentos, ni el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que prohíbe el derecho al aborto, son ninguna garantía para que las mujeres podamos estar en efectiva igualdad para con nuestros compañeros. Así que desde Las Rojas, desde ya invitamos este lunes 9 de marzo entonces a salir con todo en la calle, con una bandera independiente, con la bandera del movimiento de mujeres que pelea por sus derechos. Les doy un aplauso a las compañeras. Bueno, primero, buenas tardes y agradecerles, no esperaba tanta gente, agradecerles que estén acá, para mí es muy importante, me pongo un poco nerviosa, no estoy acostumbrada a hacer estas cosas, pero bueno, es lo que me toca. Y bueno, como ella dijo, soy una piba igual que cada uno de ustedes, tengo 21 años y a partir de los 11 hasta los 15 años, Carlos Marcelo Cuello, policía de la bonaerense, que estaba trabajando en el Hospital Carrillo como policía científica, abusa de mí con la ausencia de mi mamá, que se aprovecha de eso. Empieza primero tratando de ver si puede manejarme a mí con las tomas que a él le enseñaban en policía, para ver si me podía inmovilizar. Y después, a raíz de eso, bueno, todo el abuso que llega hasta los 15 años, cuando, nada, yo ya estaba envuelta de miedo, de inseguridad, porque él lo hacía a raíz del arma que apoyaba en la mesa de luz, porque él decía que si él caía, yo también caía, me manejaba a través de la culpa, también como hecho también que acompañaba, yo tengo un padre ausente y él, mi abusador es el papá de mi hermana, que hoy tiene 11 años, y que en ese momento era muy chica y yo sabía todo lo que yo había pasado al estar sin un padre, la ausencia, el querer tenerlo y que no esté, y que mi mamá ya había fracasado con un matrimonio anterior, entonces yo no quería dejar a mi hermana de vuelta sin un padre. Entonces yo en mi cabeza pensaba todo eso. También dentro está la manipulación que él ejercía no solo conmigo, sino con mi mamá, de estar diciéndole que me daba muchos permisos cuando en realidad yo no salía, vivía encerrada en una pieza, no iba a bailar el día de la primavera, ni el día del amigo existía, era simplemente tratar de buscar la manera para poder mantenerme dentro de la casa. Pasaba veranos cuidando a mi hermana todos los días con un trabajo, sin permitirme salir, y mi mamá obviamente estaba ciega, no podía ver lo que estaba pasando. Que bueno, a partir de los 15 años yo en ese momento vivíamos en San Miguel y yo iba al colegio en Devoto, lo cual me obligaba todos los días a levantarme a las 5 de la mañana para poder ir al colegio.
Y ya a partir de los 15 años fue donde pude tener de alguna manera el permiso de poder ir y viajar sola. Y tenía a mi abuela que vivía cerca del colegio, lo cual yo ya de alguna manera especulaba con que, bueno, estoy cansada, me quiero quedar en la casa de la abuela, no quiero volver, o poder saber que puedo ir al colegio sola. Especular con que, bueno, si él no está en la casa, yo de alguna manera zafaba, entonces me quedaba dentro de la casa de mi abuela. Y también nada, obviamente que no estaba ni en mis planes ni nada salir a decirlo porque me daba mucha vergüenza, porque creía que yo había hecho algo, que lo había seducido, que había, no sé, creado en él algo en mí que había provocado que sucediera lo que él hizo. En ningún momento, más allá de saber que lo que estaba haciendo estaba mal, en ningún momento ponía la culpa en él, sino en toda la manipulación que él hacía conmigo. Y aparte porque estábamos en un ambiente familiar, en una mesa comiendo, y él decía, bueno, me dice, vos la querés dejar salir, pero yo veo casos todos los días de violación en la calle, ¿cómo puede ser que vos le permitas no sé, salir con una amiga si la pueden violar en la calle? Y yo era la única que podía ver las dos caras de él, que el morbo que él tenía y la bronca, que hasta el punto que no lo podía saludar. Mi mamá venía y me decía, bueno, pero te compré las zapatillas, andá, abrazalo, dale un beso. Y yo no lo quería ni tocar, era asco, me daba asco verlo, asco tocarlo, asco abrazarlo, decirle hola. No podía estar en la misma habitación con él, no podía estar en la misma casa con él, ya no podíamos compartir nada. Entonces a partir de ahí como que me voy alejando del ambiente familiar, hasta que a los 17 me pongo de novia con un chico que en la segunda vez que lo veo le cuento que fui violada, así como si le dijera, bueno, me gustaría, no sé, ir a tomar un helado. Y él venía también, bueno, él trabajaba con estos casos casualmente, y lo primero que le salió fue tratarme de ayudar, pero no sabía cómo. Entonces, bueno, me llevaba a poner al costado de la vía y pasaba el tren y me decía, bueno, ¿qué es lo primero que te sale? Y le digo, gritar. Bueno, gritar, y él se ponía a gritar como un loco y a mí no me salía nada, porque hasta un punto que me bloqueaba todos los sentimientos, ya no reía, no lloraba, no manifestaba ni bronca, ni dolor. Era un mueble que caminaba dentro de la casa y que trataba de estar mayor tiempo encerrada en la habitación. Y no quería salir a comprar ni la casa al lado, lo único que quería era salir de esa casa y ir a la casa de mi abuela, donde él decía que me llenaban la cabeza y que eran más permisivos conmigo, cuando en realidad era el único lugar donde sabía que no me podía pasar nada. Entonces, bueno, con este chico de alguna manera él trataba como de ayudarme a que pudiera gritar, que pudiera decir algo, hasta que una noche fue que yo ya como que ya no podía estar más. Mi mamá se pelea con toda mi abuela, entonces ya no podía ir a la casa de mi abuela tampoco, y yo no podía estar en ese ambiente familiar, me encierro en la pieza con llave, me empiezo a tirar del pelo, me empiezo a pegar, empiezo a todo un maltrato conmigo. Y en ese momento toca él la puerta, entra en la habitación, se sienta a un costado de la cama, yo estaba toda cerrada, así de piernas, con la cabeza adentro, no quería saber nada, y él me dice si yo estoy así por todo lo que él me hizo. Yo no le respondo nada y él al rato sale de la habitación. Después que se inicia toda la causa, mi vieja me cuenta que esa misma noche él fue a la habitación de él a decirle que él se iba a resguardar porque yo podía salir con que él me había hecho algo, con que él me había hecho daño, con que él había abusado de mí, y él se tenía que resguardar en la policía para que pudiera, no sé, contra mis locuras. Y mi mamá obviamente acompañándolo a él, entonces era otra de las maneras por la cual yo no decía nada, porque era obvio que no me iba a creer mi mamá. Y una noche, bueno, ya ese fin de semana, después que sucede esto, me voy de mi casa, decido no volver, me voy con que era mi novio, y mi mamá buscándome por cielo y tierra, y yo le había dicho más o menos dónde vivía, y me van a buscar ahí en una situación bastante tensa, y yo diciéndole a mi novio que no quería volver, no quería volver a tener contacto con ellos ni nada.
Y mi mamá, bueno, a los gritos, todo, en una situación bastante, realmente muy caótica, diciéndome que me saque de la casa, como que qué me había hecho, pensando que él me había podido hacer algo, que él era el enemigo, que él era el que me estaba llenando la cabeza, que por eso reaccionaba de esa manera. Y cuando yo salgo, mi mamá me estaba esperando con todos mis tíos en el auto y me dice, bueno, contanos qué pasó. Y le dije, no, que Marcelo abusó de mí sexualmente a los 11 a los 15 años. Y mi familia, bueno, se quedó como, la primera impresión no lo podían creer, como que nada, como que no podían manifestar nada. Lo primero era, bueno, lo vamos a ir a matar, no sé. Y en ese momento mi mamá se desvanece en el piso pensando que mi novio se lo había contado, y a partir de ahí ella llega al auto, pero no, al final no lo sabía. Esa misma noche, bueno, mi mamá no me habla, empieza con que, bueno, va a tener que tomar disciplinas más estrictas conmigo porque yo tengo un comportamiento que no puede ser. Me había ido antes a una psicóloga que también me lo había sacado en 2 sesiones de que yo había sido abusada, y porque ella estaba trabajando en eso del abuso, yo llegaba a mi casa con menos ganas de estar en mi casa. Entonces mi mamá decía, bueno, no, si tu psicóloga te reacciona así, te tengo que cambiar de psicóloga, pensando que nada, que era un comportamiento de rebeldía. Cuando, bueno, en esa semana que se lo puedo contar a mis tíos, al día siguiente me dice, bueno, hay que contárselo a mamá, hay que contárselo a mamá. Y yo, obviamente negada, que no quería. Uno de mis tíos estaba en tratamiento psicológico, me dice, bueno, si querés te acompaño, me dice, vamos a mi psicóloga para ver qué dice. Y la psicóloga, cuando le cuento y le contamos toda la situación, dice que nada, como que nada, hay que darle prioridad a la verdad, y que más allá no hay que pensar en la reacción que puede tener ni tu mamá, ni la reacción que puede tener tu hermano, ni tu abuela, ni tu tío, que hay una verdad y que esa verdad puede costarle también a mi hermana, porque a mi hermana le puede estar pasando lo mismo. Y cuando tomé dimensión que a mi hermana tan chiquita, tenía 7 años, le podía llegar a estar pasando toda la pesadilla que yo viví, tomé la decisión de contárselo. Se lo cuento a mi abuela, y mi abuela toma como que también como con todo esto, mi abuela de alguna manera como la protección que yo tenía. Y mi abuela me dice que estaba esperando que yo se lo dijera porque tenía ciertas dudas, lo cual para mí ya era como que, bueno, o sea, de alguna manera mi cuerpo que estaba de alguna manera alertando que estaba sufriendo, a mi abuela le llegó, que era la que me veía todos los días, la que de alguna manera me crió también. Y cuando se lo vamos a contar a mi mamá, mis tíos, pido que estén 2 de mis tíos, y le hacen toda una introducción y le dicen, vos querés saber por qué Yara no lo quiere ver a Marcelo, por qué Yara no lo quiere saludar, por qué le va mal en el colegio, por qué está todo el día encerrada, por qué es callada, por qué no sale, por qué no tiene amigos, por qué no se relaciona bien con las personas. Y dice, bueno, Yara tiene la respuesta a todas esas preguntas. Y yo le cuento, y mi mamá no lo duda un segundo, se pone a llorar, me pide perdón, todo el tiempo perdón, y en ese momento suena el teléfono y era Marcelo. Y mi mamá, con todo ese nerviosismo, tiene que actuar como la mujer de hace un segundo atrás, diciéndole, hola mi amor, qué sé yo, bueno, no voy a ir a casa, me quedo acá. Mi mamá en ese momento estaba sin trabajo, estábamos viviendo en la casa de él. La casa de mi abuela estaba con mis tíos, mi abuelo, ella, las mascotas, había mucha gente, lo cual tampoco podíamos ir a vivir ahí. Entonces, en ese momento como que se nos destruyó de alguna manera todo. Y nada, mi mamá, como me acompañó desde el primer momento, había que buscar una respuesta. Nos dan un contacto en la Casa Rosada, y al día siguiente lo primero que hacemos es ir ahí. La Casa Rosada nos manda a la Casa de Abuelas nos manda a Justicia, después el Ministerio de Justicia nos manda de vuelta a la Casa de Abuelas no nos puede dar ninguna respuesta, y ese día no hacemos nada. A la madrugada, un amigo de la
plata para poder ir a sacar nuestras cosas, medio así como robando, pero que en realidad eran nuestras cosas. Sacamos lo que pudimos, ropa, juguetes de Lucía. La idea era también que Lucía no pierda todas sus cosas, porque era muy chica y era cambio muy abrupto también para ella. Y sacamos todas las cosas como pudimos y al día siguiente fuimos a una comisaría. La comisaría no nos quiere tomar la denuncia, nos mandan a otra comisaría. En la comisaría me hacen una declaración. Y la declaración esa dice, bueno, ya esperen que a nosotros lo llamemos. A partir de ahí, como veíamos que no pasaba nada, nos mandan a una fiscalía, que es la UFI 14 de San Martín, y en la fiscalía nos toman la denuncia y nos preguntan cómo puede ser que en la comisaría nos hayan tomado la denuncia, nos tendrían que haber mandado inmediatamente para ahí. Y bueno, el fiscal, se llama Marini, me toma la declaración y me dice, Marcelo Cuello, que trabaja en Policía Científica del Hospital Carrillo. Y le digo así, sí, lo conozco, habíamos arreglado para salir o para hacer algo. Entonces me dice, ¿cómo puede ser? Y mi mamá en ese momento como que nos vimos muy desprotegidas. Yo desde el primer momento no creía, ya cuando nos dijo así, sabíamos que lo podía llegar a conocer y que él ya había tenido un problema con él antes, pero no sabíamos cómo era la relación. Entonces me dice, bueno, no, pero ya me voy a comunicar y nos da la seguridad de que nos van a respaldar. A los 2 minutos estaba el jefe de él, de asuntos internos, en la habitación de al lado, teniendo una entrevista con él. Y yo estaba en la sala de espera cuando llama Marcelo por teléfono y yo estaba muy nerviosa, pero muy nerviosa. Y nada, notificándose de la denuncia que nosotros le habíamos hecho. A partir de ahí empieza a llamar a mi mamá, no deja de llamar a mi mamá. A mi celular no llama, no manda mensaje, nada. Era todo el celular de mi mamá, que yo era una mentirosa, que había destruido la familia, que él había avisado de que yo podía salir con alguna de estas cosas. Y como nosotros teníamos, el único entorno donde nos movíamos era la casa de mi abuela, no podíamos volver ahí por miedo a que tomen alguna represalia. Y no nos da ninguna respuesta de seguridad ni de nada. Entonces una prima lejana nos da una casa acá en La Plata, que nos vinimos a vivir una semana que era indeterminado. Y acá estábamos de alguna manera más tranquilas, pero con la seguridad teníamos que tener 1000 ojos cuando salíamos a la calle, teníamos que estar incomunicadas. Y mi hermana preguntando qué pasaba, y una psicóloga de ahí de la fiscalía le dijo que le cuenten la verdad. Y mi hermana, bueno, nada, con sus palabras, de alguna manera les pudimos explicar que las partes íntimas que su papá le decía que nadie podía tocar, solamente papá y mamá, él había tocado, había manoseado, había violentado las partes íntimas de tu hermano. Esas fueron las palabras que se la dijo a mi hermana de 7 años. Mi hermana se puso a llorar, a abrazarme, a decirme también perdón, y yo, ¿por qué mi hermana de 6 años me tiene que pedir perdón a mí? Y a partir de ahí, bueno, se inicia la causa con un montón de burocracia. Empezamos a tener contactos con un abogado. Mi familia no sabíamos ni para qué sirve un abogado. Mi mamá, bueno, también sin ninguna entrada económica. Entonces, de alguna manera, había que, bueno, rearmarnos. Empezó, bueno, con un contacto con un abogado que estuvo un tiempo, nos sacó la mayor cantidad de plata y se vendió. Después pasamos a otro abogado que también nos sacó toda la plata posible y se volvió a vender. Hasta que encontramos 2 abogadas que son las que nos acompañan ahora y que de alguna manera también llevan la causa muy a pecho, donde se plantan donde hay que plantarse, porque desaparecían fojas, porque no estaba la documentación que tenía que estar. Y en el medio de todo eso, nosotras con miedo de que él tuviera alguna represalia. Él tiene 2 hermanos más en la bonaerense y una hermana que es policía en la federal.
Y con todo ese manejo, que todos sabemos cómo se maneja la policía, teníamos que vivir todos los días, principalmente yo, que tenía que estar avisando todo el tiempo a dónde iba o tratar de salir lo menos posible. Entonces, con mi exnovio tomamos la decisión de irnos de Buenos Aires porque no podíamos sostener esa inseguridad todos los días. Y mi mamá empieza también, antes de que nos vayamos de viaje, con un papelerío que es la prohibición de acercamiento de tanto de mi mamá, de mi hermana como la mía, que es simplemente una hoja que dice que él no se puede acercar a tantos metros. Lo cual esta hoja tampoco servía de nada, porque como se maneja la policía, podía meterme adentro de un auto y no llegaba a sacar el papel. De hecho, el papel se me mojaba o el papel tenía que volver a sacar una fotocopia, lo cual no era en realidad seguridad de nada. Entonces, por eso decido, antes de irme de viaje, mandar una carta a la presidenta explicándole que tampoco la causa avanzada, que se nos estaban metiendo los abogados y que teníamos miedo de salir a la calle, que no podíamos estar viviendo en esa situación. Y bueno, yo me fui de viaje, de acá para allá, también sin un peso, tratando de juntar, de vender lo que pueda, pero no era un viaje de placer, sino más bien resguardarme de lo que me podía llegar a pasar, ya que la seguridad no me la daban, tenía que buscarla por mis propios medios. Y cuando estaba en Misiones me llaman de parte de la presidenta, me dicen un tal Mancuso, diciéndome que había leído la carta, que la había visto el expediente, que me habían hecho una cámara Gesell en la semana que se inicia la causa y que para él la causa estaba dentro de todo bastante avanzada. Y le digo que bueno, que no solo manifestar eso, sino que también yo manifestaba el miedo a salir a la calle, que qué respuestas me podían llegar a dar, y dándole todas las explicaciones que venía de familia de policía, la manipulación que hacía con el arma, de que a mi mamá la está manipulando psicológicamente, de la seguridad también de mi hermana. Y en un tiro y afloje, bueno, primero me propone que yo recurra a Scioli para darle todo este comunicado. Y le digo que respuesta de la provincia lo que me dieron fue eso, la prohibición de acercamiento, que no me estaba sirviendo de mucho. Y me dice, bueno, pero nosotros no podemos hacer nada porque hasta que vos no te pase algo, no recibas algún tipo de amenaza o que, no sé, o que no te pase algo en la calle, si no te persiguieron. Le digo, si no lo hacen es porque estoy acá en Misiones. No sé si me pasará lo mismo allá en Capital. Le digo, porque la verdad es que la causa no estaba elevada a juicio y si a mí me pasaba algo, la causa se encajonaba y quedaba ahí en la nada. Entonces empezamos a discutir hasta que él termina diciendo que era una nena caprichosa y corta el teléfono. Nosotros obviamente seguimos de viaje, menos pensábamos en volver. Frente a esta respuesta de parte encima porque el tema era que no podíamos saltear las cosas, y yo le digo, no estoy mandándole una carta a la comisaría acá de Misiones, sino que supuestamente a la que me tendría que también respaldar a nivel nacional, porque él decía que que si yo estoy en Misiones tenía que buscar una respuesta de allá para que nos den una seguridad de allá. Bueno, todo un tiro y afloja que termina con que soy una caprichosa. Entonces llegamos a juicio, el día del juicio fue a principios de noviembre. Tenía que declarar mi mamá como particular damnificada, declaré ella primero para poder presenciar todo el juicio. Un mes antes a mí me habían dado asistencia a la víctima para poder justificar por qué él no tenía que estar presente en el juicio. Y logran que en mi declaración no esté. La declaración de mi mamá, abarcó como 2 horas. Después declaro yo casi 3 horas, con la mayor cantidad de detalles. Estuve como un mes también, además de con asistencia a la víctima, yo con la misma declaración tratando de ampliar los hechos. Desde que yo vuelvo a Capital, también me dan, porque fue cuando se eleva juicio, yo vuelvo a Buenos Aires y
me empiezo con asistencia psicológica, que tiene que ser también particular y tiene que, además de ser particular, querer involucrarse con la justicia y querer apoyar a la causa o dar algún tipo de testimonio, también, bueno, fundamentarlo también a través del peritaje y demás. Porque el Estado, ni tampoco la Fiscalía, ni la Justicia te dan a un psicólogo que se quiera meter con la parte judicial y más con la policía. Este psicólogo también, bueno, pudimos ampliar, además de todos los hechos denunciados, 3 hechos más, sacar muchos más detalles, que todo eso lo llevó al día del juicio. El juicio dura 3 días, en los cuales pasan psicólogos que son compañeros del trabajo de él, porque nosotros económicamente no teníamos para pagar peritos particulares. Los compañeros de él dicen que yo no miento, que yo no presento ninguna fabulación, que no puedo sostener una mentira durante tanto tiempo, agregando más detalles, más hechos, estar consciente en tiempo, en cuándo fue, en qué momento, justificando cada hecho según mi mamá esté o no esté, dónde estaba, en qué momento estaba, qué etapa del año era. Y los peritos, bueno, fundamentaron todo eso, además de que tenía testigos particulares, familiares, amigos, los peritos que la asistencia de víctima también declaró, y de parte de él declararon 3 o 4 personas, en las cuales una de ellas está acusada de falso testimonio, los otros 2, uno decía no, pero mi mujer miente, no, el otro miente. Él mismo, Marcelo, en su declaración dijo mis propios testigos mienten. Entonces fue también un circo armado el juicio. Lo que también está para destacar es que él llega a juicio esposado, pero no por mi propia causa, sino porque este año se le abrió una causa por abuso de arma y lesiones graves. Le pegó un tiro a un vecino, y una de las estrategias más contundentes de la defensa de él era que él no tenía antecedentes y que no parecía un tipo violento, lo cual si llega a juicio esposado, esta fundamentación se le cae. Y en el medio del juicio, él comía en el medio del juicio, él charlaba de que iba a ver a San Lorenzo, él se le caían las esposas todo el tiempo, era como si era toda una farsa armada, porque mi mamá y yo sabemos, porque él probaba las esposas con nosotros, que si una vez que te ponen las esposas es imposible que se te caigan. El custodia de él se dormía en el medio del juicio, todo el tiempo intervenía hablando o hablaba con uno de los jueces. Entonces nos da a entender a mí y a mi mamá que fue toda una farsa ya armada de antes.